o todas las instituciones que trabajan con personal parten de una visión y parten de una misión. Usted llega a los lugares principales y lee la visión y luego lee la misión. La iglesia no puede quedarse atrás en eso. La iglesia tiene una visión y también una misión. Y como cristianos tenemos que entender que la visión para la iglesia del Señor es que seamos una comunidad saludable, pero no solamente saludable, sino que se reproduce y que se multiplica. Y ahí tenemos esta repetición porque alguien tiene al final que recordar de que nos han estado hablando sobre la necesidad de ser saludables y a la vez también multiplicarnos, crecer y multiplicarnos. No es que estemos pensando en que la iglesia va para atrás. De hecho, la iglesia siempre ha tenido resultados. Hemos estado recibiendo hermanos en la casa y hay hermanos que se han agregado a la familia. Así que no podemos decir que estamos retrocediendo. Bendito sea Dios, vamos avanzando paulatinamente. Pero es necesario escuchar algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia para ir reconociendo el para qué existimos y que en base a qué nos realizamos. Para que al final, por lo menos cuando allá estemos delante del Señor, por lo menos no lleguemos como ignorantes sin saber para qué existíamos en la tierra. Que le digamos al Señor, por lo menos yo perseveré desde que me convertí hasta que me llamaste a tu presencia por la muerte o por el rapto de la iglesia. En tu venida o en la muerte yo me presenté ante ti y entendí que mi vida te la debía por el sacrificio de Cristo y perseveré desde que me convertí al Evangelio hasta el día que dejé de vivir en la tierra. Y por lo menos usted logre el resultado de su perseverancia, es el estar con el Señor. Es una profesión que tiene que dedicarle todos los días de su vida, tiene que dedicarle tiempo para hacerlo bien. Hoy decía una de mi familia, qué difícil es tener que estar frente a una tentación y saber que tenemos que rechazarla, porque no nos va a hacer nada de bien el aceptar la tentación. Así que tenemos que estar bien definidos, es decir, como dicen en inglés, stop, detente, porque no puedo admitir que una tentación me venza porque yo tengo un objetivo para vivir, tengo una visión de vida cristiana y tengo una misión. Así que vivo para Cristo los días de mi vida, luchando para mantenerme con Cristo todos los días de mi vida. Y por lo menos eso tiene que ser cada creyente. Pero también tiene que pensar que hay una relación que debe tener con la gente que le rodea, porque con alguien nos comunicamos durante el día. Así que la iglesia debería ser una comunidad saludable, que se reproduce y multiplica, con gente que se ha santificado y que tiene un compromiso muy claro con la misión de Dios. Tenemos que leer un texto bíblico, Hechos 11, 19 al 26, y aquí vamos a encontrar el modelo de una iglesia, o por lo menos el ejemplo de una iglesia que para mí entender es una iglesia saludable. Podemos decir que la visión para la iglesia es el deseo mismo de Jesucristo, quien fundó la iglesia, y luego la instrucción que el Espíritu Santo produce para la iglesia. ¿Y cuál es la visión de Jesucristo y del Espíritu en cuanto a la iglesia? Pues nada más ni nada menos que la implementación del reino de Dios en la tierra. La iglesia tiene que tener poder para sanar, para salvar, para liberar y también para salvar. Porque Cristo salva, recuerda, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene otra vez. Y si Cristo salva, la iglesia tiene que ser una voz salvadora para que la gente oiga un mensaje y también se salve. No que la iglesia salve, por cierto, pero la iglesia sirve como la voz de Dios para salvar a alguien. Y ahí tendremos que pensar que una vez logramos hacer eso, estamos prácticamente estableciendo o implementando el reino de Dios en la tierra. Y qué alegría que alguien diga que habiendo venido a una reunión, escuchó el mensaje de salvación, rindió su vida a Cristo y su vida cambió para siempre y ahora es candidato a la vida eterna. Qué alegría da escuchar eso.
Y lo digo por ustedes porque desde el día que se rindieron a Cristo, aquí están. Despacio, pero aquí vamos, creyendo que un día estaremos con el Señor. Un día no éramos lo que somos hoy. Bendito sea Dios, hubo un momento en que tomamos la decisión y tomamos el camino y aquí vamos. Vamos bien porque estamos perseverando y el que persevere hasta el fin será salvo. Así que tengo la esperanza de ser salvo en la gracia del Señor. Así que tenemos que entender que el reino de Dios se establece para salvación, para sanidad. La iglesia del libro de los Hechos, en este caso la iglesia, toda la iglesia que se describe en el libro de los Hechos, se distinguió porque esta iglesia se realizó en el poder del Espíritu Santo, en la proclamación del Evangelio, y mucha gente era salva gracias al mensaje que la iglesia daba. Y veamos el texto que seleccionamos para esta vez. Dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Recuerdan el cuadro que un hermano llamado Esteban lo mataron a pedradas? ¿Recuerdan ese caso? Eso no se quedó solamente con la muerte de Esteban. Vaya, se murió Esteban y ahí llegó todo. No. A causa de la muerte de Esteban se despertó una gran persecución. Pero mire lo bonito de la iglesia. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando la palabra a los judíos. Dice el texto que no le hablaban a otros que no fueran judíos. Eso hacía la iglesia. Luego dice el versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también a los griegos, porque los que iban huyendo de la persecución solo le hablaban a los judíos. Entonces estos de Chipre dijeron, no solo los judíos tienen que oírlo, también lo tienen que escuchar los griegos. No es que les hayan dicho, háblenle a los griegos, sino ellos sintieron la necesidad de hablarle a los griegos. ¿Y quiénes son los griegos? Pues este término equivale a gentiles, gente que no son judíos. Y entre esa rama de gentiles, ahí entramos nosotros, aunque no fuimos nosotros los que escuchamos el mensaje en aquel tiempo. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Entonces en aquel tiempo ya también se empezaba a hablar el evangelio a los que no son judíos. Aunque los judíos le hablaban a judíos, estos hermanos le hablaron a los que no son judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Lea conmigo por favor el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Pero antes de pasar, quiero que veamos el detalle. Aquí los hermanos de la iglesia iban hablando a los judíos, y algunos hermanos dijeron también tenemos que hablarle a los griegos. Y luego dice que la mano del Señor estaba con ellos. Ellos estaban anunciando el evangelio y la mano del Señor estaba con ellos, o sea, los estaba respaldando el Señor. Y en respaldo dice que un número grande creyó y se convirtió al Señor. ¿A quién usó el Señor para que se convirtiera esa gente? Vamos a ver. ¿A quién usó el Señor para que se convirtiera esa gente? Pues usó a la iglesia. Porque los hermanos que iban huyendo de la persecución, que eran miembros de la iglesia, hablaron a judíos y algunos otros hablaron a los griegos. Y entonces el Señor los respaldó por el mensaje que ellos estaban dando, y gran número de personas se convirtió al evangelio. ¿Se entendió el texto? Bueno, veamos qué pasó con el versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Eso fue lo que dijo el hermano Bernabé. Hermanos, ya que son cristianos, yo les animo a que, con propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor. Y dice que Bernabé era
varón bueno. Dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cómo le está pareciendo el mensaje? ¿Verdad que está claro? ¿A quién estaba usando el Señor para que la gente se fuera convirtiendo? A la gente que estaba allí, a los hermanos de la iglesia. Ellos estaban hablando con la gente y la gente se estaba convirtiendo y gran número se estaba agregando a la fe en el Señor. Lo dice que el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Se acuerdan de Saulo, verdad? ¿Se acuerdan de Saulo? Quiero aclarar un detalle. Algunos dicen que Dios le cambió nombre a Saulo y le puso Pablo. No es cierto. El nombre Saulo y el nombre Pablo es el mismo en diferente idioma. En un idioma es Saulo o Shaul y en el otro idioma es Paul o Pablo. Así que es el mismo nombre en diferente idioma. Para que no digamos es que Dios cambia nombres. Algunos sí les cambió nombre, pero en el caso de Pablo y Saulo es el mismo nombre en diferente idioma. Lo digo para aclararlo allí. Así que a ese Saulo llamó Bernabé para traerlo y decirle, hermano, quiero que usted me ayude a hacer un trabajo de discipulado. ¿Se recuerdan quién era Pablo en asunto de conocimiento? Era un doctor en la ley de Moisés. O sea que era un hombre que conocía las escrituras. En este caso también ya conocía al Señor porque había tenido un encuentro con Jesucristo y se estaba discipulando para servir en el Evangelio. Y ahora resulta que el hermano Saulo vino con Bernabé a Antioquía y dice que, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia en Antioquía. ¿Y qué hicieron allí? Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No vamos a aclarar todo este detalle, porque a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo y no tengo que terminar hoy. De hecho, tengo que seguir en otras veces, porque hay algunas cositas que tendremos que ir aclarando. Hace poco estábamos hablando de una iglesia, la iglesia de Éfeso, y dijimos que la iglesia de Éfeso se vino de picada. El Señor le dijo, levántate, porque si no voy a mover el candelero de tu lugar y va a haber un problema allí. La iglesia no hizo caso y fracasó al final. Bueno, ya eso pasó con la iglesia de Éfeso. En el caso de hoy estamos viendo la iglesia de Antioquía. Una iglesia que estaba formándose gracias a la predicación del Evangelio, porque había habido persecución y entonces los hermanos que salieron corriendo, huyendo de la muerte, iban anunciando la vida donde quiera que llegaban y la iglesia se iba estableciendo por todas partes, así que se plantó la iglesia en Antioquía. Estamos copiando la idea. Le digo porque necesitamos más tarde entender algunas cositas que tienen que ver cómo tomamos nosotros los problemas y qué hacen con nosotros los problemas. De esta cuenta tendremos que reconocer que si somos positivos ante la situación difícil, sabremos sacarle provecho a lo difícil. La iglesia, hablando en asunto de contexto, tras la muerte de Esteban, se desató una fuerte persecución en Jerusalén. Sin embargo, los creyentes, en cambio de irse a meter a sus casas, dice que se dispersaron, pero no en fracaso, sino llevando el mensaje del Evangelio a nuevas regiones, como por ejemplo tenemos las regiones de Fenicia, Chipre y Antioquía. Vea que en el contexto dice que había una persecución y los estaban matando por causa del Evangelio. Y ellos salieron huyendo. Pero donde quiera que llegaban, ¿qué hacían? ¿Hablar mal del gobierno? ¿O qué hacían? Hablaban del Evangelio de Jesús. ¿Por qué los iban persiguiendo? Por causa de su fe en Cristo. ¿Por qué no se callaban la boca? ¿Por qué en cambio de guardar silencio y salvar sus vidas, mejor se ponían a hablar de lo que les estaba provocando el problema ya? Si el gobierno los iba a perseguir, en cualquier lado iba a hacerlo. Sin embargo, ellos iban por todos lados
anunciando el Evangelio de Jesucristo y mucha gente se iba salvando gracias al mensaje que la iglesia iba dando, aunque iba huyendo, pero la iglesia iba huyendo, pero estableciendo donde quiera que iba el reino de Dios. ¿Qué pudiera decir usted hasta aquí de esa calidad de iglesia? ¿Cuántos puntos le daríamos a esa iglesia del 1 al 10 pensando en la bondad de la iglesia? ¿Qué diríamos de esa iglesia del 1 al 10? ¿Le daríamos 1, 2, 3, 5 o los 10? Le daríamos los 10. ¿Aplaudiríamos esa iglesia? Bueno, todo lo que es de aplaudirse debe también aprenderse y aplicarse. Porque si esa iglesia, en cambio de ir huyendo y quejándose del gobierno por lo masacre que se estaba aportando, mejor iba a cambio anunciando las buenas nuevas de salvación y la gente se iba salvando a pesar de la persecución. Así que le damos un 10. Nosotros quisiéramos que también a nosotros se nos dé un 10, ¿verdad? O un 12 tal vez. Espero que así sea. Hermanos amados, hablando del contexto también, la iglesia del primer siglo se estaba desarrollando bajo el poder e influencia del Espíritu Santo. Y el reino de Dios estaba manifestándose a través del ejercicio de la iglesia. Diga conmigo, la iglesia iba contrarrestando el imperio de las tinieblas. ¿Y qué pasó? El imperio o el reino de la luz iba ganando fuerza. ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia? Estaba bajo persecución, estaban intimidados, iban huyendo. Pero a cambio de cerrarse la boca por el problema que estaban pasando, mejor iban diciendo a la gente, mira, entre tanto me matan a mí, quiero hablarte de Cristo, porque Cristo te ama mucho. Y la gente recibía el mensaje de Cristo y se salvaba. Si este cliente se moría, no importa, porque ya habían 2, 3 que se iban a salvar y la iglesia no se iba a morir, porque Cristo había dicho que la iglesia tendría poder para contrarrestar las fuerzas, las puertas de las tinieblas o del infierno mismo. Recuerden que Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se habían levantado las puertas del infierno para destruir la iglesia y la iglesia había salido huyendo, pero ellos iban por donde quiera, iban haciendo que el reino de las tinieblas vaya cayendo y el reino de la luz vaya floreciendo. Mis hermanos amados, qué calidad de iglesia, ¿verdad? Dan ganas de aplaudirles. Si estuvieran por ahí en algún rinconcito de nuestro puerto, de nuestro pueblo, iríamos a decirles, hermanos, ustedes sí de verdad tienen muchas agallas. Se mandan para lo que hacen. Felicitaciones, les vamos a dar un reconocimiento por todo lo que hacen. ¿Verdad que lo haríamos? Porque se nota una gran acción de esa iglesia. En cambio de acobardarse, mejor van hablando grandes cosas. Y usted dirá, ¿y por qué está hablando de Antioquía cuando estamos hablando de la iglesia en Jerusalén? Porque ahí es donde se está marcando el avance de una congregación. La salud de la iglesia era tal que podía apreciarse su disposición para la misión que Cristo había delegado a los discípulos. Seguramente Cristo se sentía honrado por el avance que la iglesia estaba logrando en el cumplimiento de la misión. ¿Qué diría usted de esa declaración? ¿Cree usted que Cristo se sentía honrado por lo que la iglesia estaba haciendo en ese tiempo? ¿O Cristo se sentía avergonzado por lo que la iglesia estaba haciendo? ¿Cómo se sentía? ¿Honrado o avergonzado? ¿Qué tenía él que decir de su pueblo o de su cuerpo al verlo actuar? ¿Cobardes o valientes? Tendría que decirles valientes, están haciendo un buen trabajo. De hecho, la iglesia ya sabía que le venía persecución. En el mundo tendréis aflicción, les dijo él, pero confíen que yo ya vencí al mundo. La salud de la iglesia entonces se evidencia cuando la fe se vuelve un estilo de vida transformado y visible. Y ahí tendremos que ver, mis hermanos, que la salud de la iglesia se va a evidenciar cuando la fe, o sea, lo que yo digo vivir, no solamente son palabras y como dicen allá por mi tierra, no son solo casacas, sino son un estilo de vida que la gente dice, no me tenés que decir nada, yo te conozco, yo sé dónde estabas y sé dónde estás. Yo te vi antes y te veo después.
Y para mí hay una diferencia entre el antes y el después. No me lo tienes que explicar, yo sé que eres diferente. Pero eso se puede hablar a través de la transformación que el Evangelio hace en la vida del cristiano. Y que las esposas, que los esposos puedan decir, desde el día que mi esposa o mi esposo empezó a ir a la iglesia, esta casa se convirtió en un pedacito de cielo. Ya parece que en las mañanas oigo a ángeles, a querubines y a serafines que cantan en las puertas de mi casa. Y así como el evangelio se vive en esta casa, no hombre, así todos nos vamos a volver evangélicos. Hermanos, pareciera que eso es una broma y pareciera sarcasmo, pero eso debería producir el evangelio, que diga, desde el día que mi familia comenzó a ir a la iglesia, el mundo se hizo diferente. De verdad, vivir así en el evangelio vale la pena vivir 1000 años, porque es una vida tranquila, una vida de paz y de felicidad. ¿No es cierto? Eso tendría que producir el evangelio. En este caso pudiéramos decir que la iglesia evidencia su salud cuando se vuelve una iglesia que no solamente habla, sino demuestra con hechos qué tipo de vida es la que lleva gracias al evangelio. Los creyentes deben reflejar la gracia de Dios en su entorno, operando con integridad y frutos espirituales, más que con simples programas que la gente ya sabe qué hacen al principio, qué hacen después, qué hacen después, qué hacen después, qué hacen después, y cuando ya está a tal punto dicen, ya merito van a terminar. Si le llaman por teléfono y dicen, ten paciencia un poquitito, ya solamente 5 minutos, 10 minutos y se termina esto, porque ya conocemos el programa. Y cuando ya se está pasando un poquito del programa, comenzamos a ver el reloj y dijéramos, se está alargando esto, porque ya conocemos el programa, ¿no es cierto? Aparte de ser un programa, nosotros tendríamos que ser una gente que demostremos la gracia de Dios en donde quiera que estemos. En donde quiera que estemos. En los vueltos, cuando se equivoca el que nos da el dinero, le pagamos con un billete de día 20 y él piensa que es día 200. Y compramos una cosa que vale 5 quetzales. Y en cambio de darnos 15 nos da 195, decimos nosotros, se equivocó. No, Dios me bendijo este día, hoy salí con suerte. Salí con pie derecho porque pagué con uno de a 20 y traigo 195 vueltos. ¿No cree que a alguno le pasa eso? Y gracias a Dios que se equivocó el del vuelto. A saber a quién le robó y a mí me lo dio. Dios le quitó a aquel para dármelo a mí. Y empezamos a hacer conjeturas un poquito buenas y decimos, bueno, hoy salí con suerte de casa. ¿No cree que pasa a alguien que le sucede eso? Puede ser que sí. De hecho, no se duda que pase eso. Pero cuando hay integridad, cuando hay un valor cristiano, va a ser decirle, mire, yo le pagué con un billete de 20 y usted me está dando vuelto de uno de a 200, así que tome su dinero, porque yo no voy a pecar tomando dinero que no me corresponde. ¿A alguien le ha tocado hacerlo? Si no le ha tocado, prepárese porque de repente le va a tocar y esa prueba cuesta aguantarla, fíjese. Porque en una equivocación todo se vale. No, pero él se equivocó, yo no tuve la culpa. Yo no pequé porque él se equivocó. La pregunta es, uno que es íntegro de corazón, ¿va a aceptar una equivocación de esas? No, entonces ya vamos dándonos cuenta cómo es la vida del cristiano. Se nota el cambio. Así que no me lo quitan, sino mejor evito que me lo den si no me lo he ganado. Mis hermanos amados, en una iglesia saludable todos sus miembros se disponen para compartir su fe en sus lugares de trabajo, en sus entornos, derribando toda barrera cultural. Tenemos problemas ahorita en nuestra nación porque a causa de que se permiten algunas cosas en nuestra Constitución, hasta aquellos que hacen desorden quieren verse en derecho de hacer una manifestación para trastornar los valores y derechos morales de la sociedad. Como estamos en un mundo que hace eco en el derecho de una manifestación pacífica, entonces quien sea puede hacerlo sin problema, amparado en una constitución, sin importar si lo que está haciendo es desorden, porque está amparado en una constitución. Tendremos nosotros que entender, mis hermanos, que si vamos a hacer eco con el evangelio, nosotros vamos a establecer los derechos
pero dentro de lo correcto y sano, dentro de lo saludable, y vamos a hacer diferencia y la gente se dará cuenta que mis principios, mis valores son suficientes para dar testimonio en mi trabajo, en el entorno en el que me comporto, y que para mí las barreras culturales simplemente se establecen a menos que ellos lo hagan, pero por mi parte lo que hago, lo mínimo es no meterme en áreas donde alguien se vaya a sentir atropellado por mis acciones. Y más si soy cristiano, y que digan, pero se la lleva de cristiano, lo oyeran en el culto, lo vieran cuando está predicando. Miren, y más cuando lleva una camisa blanca, un pantalón blanco, zapatos blancos, corbata blanca, y aparece un ángel. Y se lo oyeran, se diera cuenta el pastor cómo se porta aquí. ¿No le ha pasado a usted que alguna vez dice, si supiera el pastor lo que estén haciendo aquí afuera? Pero el cristiano tiene que demostrar con sus actos que él es diferente. Y no tiene que explicar. Le preguntan, ¿vas a la iglesia, verdad? Sí, se te nota. Lo que haces marca la diferencia. Sin hablar tanto que podamos dar testimonio. Y podemos decir, mis hermanos, que el evangelio que nosotros predicamos, o la iglesia saludable, no es influenciada ni dominada por el mundo, sino ella contrasta las fuerzas e influencias del mundo. Simplemente la luz disipa las tinieblas, ¿o no es cierto? Usted llega a una casa que está totalmente oscura, ¿y qué hace usted? Aplica su mano al interruptor, y luego, ¿qué pasa con las tinieblas? Inmediatamente desaparecen ante la presencia de la luz. Pregunto, ¿no debería el cristiano ser así? Pues la Biblia dice que nosotros somos puestos en la tierra como lámparas que se encienden en lugar visible. Y dice que la luz no se enciende para meterla debajo del cofre o debajo de la mesa, sino para ponerla en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego dice Jesús, así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Mis hermanos amados, la iglesia no debe ser influenciada por el mundo. Ninguna cosa del mundo tiene que copiar la iglesia, porque de ahí venimos nosotros. No tenemos necesidad de copiar aquello que ya dejamos botado. Tenemos que ser diferentes al mundo, pero sí tenemos que producirle al mundo un mensaje que demuestra que en Cristo feliz es mi alma. Y que desde el momento que yo me encontré con Jesucristo es el momento más precioso de mi vida, y si yo volviera a nacer, volvería a ser cristiano. Y que la gente entienda ese detalle conmigo. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué podemos aprender de la iglesia de Hechos 11, 26 al 27, que es la que nos tiene hoy? Aunque se habla como la iglesia que comienza allí, podemos pensar en lo que habla de la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí pudiéramos pensar en lo siguiente. Diga conmigo, las circunstancias no detienen el avance de la iglesia. Lo repite conmigo. Las circunstancias no detienen el avance de la iglesia. ¿De qué circunstancias? Cuando hablamos de circunstancias pensamos en lo peor. Ninguno le llama circunstancia cuando está ganando buen sueldo, pero sí le llama circunstancia cuando está pasando un momento. Y dice, no dice circunstancia, es que estoy pasando un proceso, dice. ¿Verdad que así dicen? Es que estoy pasando un proceso. Ni circunstancia ni proceso a lo mejor son correctas, pero sí podemos decir que la iglesia, cuando entiende para qué es hecha, no se detiene a pesar de las circunstancias adversas. O sea, cuando el enemigo se le lanza en contra y él entiende, el cristiano entiende que es el enemigo que se le está tirando en contra, no cambia su postura. Dice, a mí no me va a ganar el diablo porque ya lo conozco. Yo sé que así trabaja y a mí no me va a poder ganar, no me va a poder vencer. Porque el creyente que está convencido de su fe no puede detenerse a pesar de las dificultades. Y esto es lo que podemos aprender de esta iglesia. Decía que las circunstancias adversas no detienen el avance de la iglesia que está comprometida con la misión de Cristo. El crecimiento explosivo no se logra a menos que todos los creyentes se involucren en el cumplimiento de la misión, que todos estemos convencidos de que todos tenemos una misión que cumplir, donde quiera que usted está. Acabamos de celebrar el famoso Good Day.
Y se les pidió que todos ustedes le hablaran a alguien de Cristo en sus lugares de trabajo. No quisiera que levanten su mano los que lo hicieron, pero espero que todos lo hayamos hecho. A alguien decirle, mira, hoy tenemos una tarea. Y es decirte, por lo menos una parte de un coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Y que no le vayan a decir, pero feliz sos vos. Una cara que tenés que parece que limón estás comiendo. No, pero déjame, aunque yo viva con este problema, vos no sabés lo que estoy pasando. Pero la verdad es que mi problema no me puede quitar la voluntad para decirte que Dios hace al hombre feliz. Y querés ser feliz, busca a Cristo. Lo podemos hacer en donde quiera que nos encontremos, y cuando se tiene compromiso, entonces vamos a lograrlo, porque el crecimiento explosivo no se logra menos que todos los creyentes se involucren en el cumplimiento de la misión. Para eso se necesita, por supuesto, el poder del Espíritu Santo y también tener la conciencia de la necesidad que tenemos nosotros de hablarle a alguien de Cristo para que nosotros podamos ser efectivos en la misión. Diga conmigo, alguien nos habló a nosotros de Cristo. Otra vez, alguien nos habló a nosotros de Cristo. ¿Y qué pasaría si no hubiera habido uno que nos habló de Cristo? ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Fuéramos los mismos? Y usted dirá, no, pero a mí ninguno me evangelizó, pero su papá le decía, hoy me vas para el culto y si no vas, ya vas a ver qué te va a pasar. Así que, ya sea por voluntad o por fuerza, usted escuchó el mensaje del Señor. Gracias a Dios por los padres que dijeron, mira, te prefiero ver muerto antes que en el mundo. Y el hijo, por no estar muerto, dice, pues me voy para la iglesia. Y Dios lo salvó. Y usted está salvo gracias a que su padre lo amenazó y le dice, mira, no me vas a hacer sentir mal, no me vas a avergonzar, yo soy evangélico, soy líder en la iglesia, y que vos andes en el mundo, así no cuadra. Así que por favor, por respeto a mí, vas a ir a la iglesia. Y alguien dirá, eso no funciona. Pues bien funcionó, porque algunos se quedaron y son salvos. Dios los usó a sus padres para que de esa manera ellos se convirtieran en cristianos. Porque ahora ya no los obligan sus padres, ahora ya tomaron la voluntad solos. Eso espero, porque esto pasó conmigo. Entonces, mis hermanos amados, tenemos que tomar conciencia que somos responsables de hablar de Cristo porque alguien nos habló a nosotros. Entonces tenemos que devolver la mano. Tenemos que honrar al Señor que nos habló de Cristo en algún momento. Usó a alguien para que nos hablara. Hoy tenemos que hacerlo nosotros con alguien. Si la iglesia está saludable y lo es espiritualmente, diga conmigo, verá los obstáculos como oportunidades para expandir el evangelio. O sea que si la iglesia está saludable, verá los obstáculos no como ganas de salir corriendo de ese lugar y decir, no, que hay mucho problema en la iglesia. No, va a decir, este es el momento para dar testimonio de Cristo. Me gustaría que todos los que han sido miembros de esta iglesia hubieran dicho lo mismo. Dice, antes muerto que rendirme. Y que se vaya a saber quién, pero yo no me voy de aquí. Y yo le predicaba hace poco y le decía que yo voy a pensar que soy necesario en esta casa. ¿Qué más dije? Que soy importante en esta casa y que soy indispensable en esta casa. Porque gracias a mí, que soy importante, necesario y también soy indispensable, hacemos grupo porque todos pensamos lo mismo. Si usted dice, yo no importo en esa casa, y si todos dicen lo mismo, ninguno llega. Pero como todos decimos, no, yo soy necesario en esa casa, así que voy a llegar hoy. Y luego pusimos la casa bonita, pasó un año, pasaron 10 años, pasaron 30 años, pasaron 80 años, y la casa se ha mantenido con gente que ha dicho, yo ahí soy importante, soy necesario y soy indispensable. Y espero que sí me esté dando a entender. Mis hermanos amados, la iglesia saludable verá los obstáculos y las oportunidades como oportunidades para expandir el evangelio y lo hará donde quiera que se encuentre. Si nosotros somos espiritualmente saludables, el día que nos toque irnos de aquí es porque ya nos fuimos para allá. Como decía mi hermana de la iglesia, a mí de esta casa no me sacan. Ella tenía complicaciones con el ministro
Y un día le dijo el ministro: hermana, por favor, se me sienta y se me calla, ya me cargó la vida. Y el hermano le dice: por respeto a usted, me voy a guardar silencio, o sea, voy a guardar mis palabras. No las voy a decir en alto o en voz alta, pero usted no me va a callar la boca orando. Y si usted me saca por la puerta, como la puerta no tenía barrotes, ella decía: me meto por la ventana. La ventana no tenía barrotes, entonces decía: usted me saca por la puerta y yo me le regreso por la ventana. De repente el Señor llamó a su presencia a la hermana y cumplió, porque nunca abandonó las filas de la iglesia. Cumplió ella. El pastor fue cambiado de esa comunidad y ella siguió viviendo para Cristo. El creyente convertido de verdad anda diciendo: a mí me van a sacar de esta casa, donde decían en mi tierra, cuando yo me vaya de esta casa, porque ya me llevan en 4 trancas, decían. Porque allá ocupan unas trancas donde ponen los ataúdes para irlos a sepultar, porque son unos cerros. Y entonces decía: a mí me van a sacar de esta iglesia, pero en 4 trancas. Quiere decir que hasta que me vaya para el cementerio. Mis hermanos amados, la convicción nos hace ser tan valientes que cuando vengan los problemas, los vamos a ver como oportunidades para demostrar de qué estamos hechos. Amén. Demostrar de qué estamos hechos. Y gracias a nosotros que sabemos de qué estamos hechos, que vivimos por la gracia del Señor y somos salvos por la bendición de Cristo, que dio su vida por nosotros y nos trajo para ser parte de su cuerpo. Gracias a eso, aquí nos vamos a mantener. Y aquí estamos de pie gracias al Señor. Y es bonito tener convicción. Así que la iglesia saludable verá los obstáculos como oportunidades para seguir anunciando el Evangelio. Y que digan: todavía vas a la iglesia vos. Es que Cristo no ha venido todavía. Así que, si Cristo no ha venido y yo estoy vivo, tengo que ir a la iglesia. De acuerdo, mis hermanos. Solo la muerte nos puede separar. Eso no lo digo cuando se están casando. No, a mí, solo la muerte me va a separar de la iglesia. Yo no espero que me muera luego. Quiero vivir otro tanto de lo que ya viví. Yo quiero eso. Que me lo dé el Señor es cosa de Él. La iglesia saludable asumirá el desafío de vivir vidas coherentes y transformadas por el Evangelio, de manera que la sociedad, diga conmigo, que la sociedad identifique claramente a los creyentes con el estilo de vida de Jesús. Que la gente diga: oles a Cristo. No oles a pistos, no oles a Cristo. ¿De acuerdo? Oles a Cristo. ¿Y a cuánto les gustaría oler a Cristo? ¿Quién se tropezaba con Cristo? Solo los hipócritas. Pero toda la gente humilde era beneficiada por la gracia de Cristo. Y cómo me encantaría que la iglesia haga sentir su olor porque se relaciona con Cristo. Me gustaría eso, y usted diga: a mí también me gustaría. Poquitos. A mí me encantaría que como iglesia, cuando la gente se acerque a nosotros, nos diga: qué rico olés vos, olés a Cristo. No a la loción que usted compró y que es caro, es barata, sino qué rico olés a Cristo. Que la gente se entere que somos personas de bien y que no le hacemos mal a nadie, y que si las hormiguitas nos quieren morder, como hizo una de las hermanas de aquí de esta iglesia, que cuando miró que las hormiguitas la querían morder, le empezó a tirar comida, sin saber que las iba a llamar para que le hicieran peor la guerra. Pero por lo menos le tiraba comida para que las hormigas no se tropezaran con ella. Mis hermanos, queremos gente así, que le dé comer hasta las hormigas. Las hormigas pican duro, muerden duro, como quema. Pero aún así dice: no te problemes conmigo, aquí está tu comidita. Que podamos hacer una iglesia que seamos de esa naturaleza. Bondad gracias a Cristo. ¿Están por aquí todavía, mis hermanos? Bueno, una iglesia saludable es inclusiva. No hay diferencias. Es misionera y es centrada en el discipulado. A la vez destaca porque, diga conmigo, rompe barreras. Valida el crecimiento,
forma una identidad cristocéntrica y promueve una cultura de gracia. Entonces, una iglesia saludable es inclusiva, todos cabemos en esta iglesia. No se detiene porque cumple su misión y también hace un discipulado bien marcado, enseñando a cómo ser como Cristo. Así que de esa cuenta rompe barreras culturales, valida el crecimiento de la iglesia, delegando a líderes maduros que contribuyan en la consolidación de los miembros, forma una identidad cristocéntrica y promueve una cultura de gracia que bendice a toda su comunidad. Y aquí viene un asunto de aplicación. Y quisiera que nos contestemos a nosotros mismos si es posible. ¿En qué nos deberíamos parecer nosotros con la iglesia que estamos analizando? ¿En qué nos deberíamos parecer con ellos? ¿Y usted qué diría? ¿En qué nos deberíamos parecer con ellos? En primer lugar, diga conmigo, asumiendo una actitud espiritualmente correcta ante los problemas y obstáculos. Cuando llega el problema, así el problemita, y usted lo ve grandote, pero luego dice, ¿problema? Te cuento una cosa, el Dios que yo tengo es más grande que tú. Y algunos dicen, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. ¿Me copiaron ese mensaje? O sea, no achicopalarse cuando llega el problema. Eso fue lo que hizo la iglesia. No se achicopaló cuando vio el problema, sino al contrario, vio como oportunidad para saltar al siguiente nivel. Cualquier intento del adversario debería servir para avanzar en el camino del Evangelio y para fortalecernos, ya que aún los intentos del enemigo pueden ser ocasiones para seguir compartiendo nuestra fe. Los problemas no nos deberían hacer perder nuestra esperanza, sino por el contrario, ayudarnos para medir nuestra madurez y prevalecer firmes en nuestra convicción a pesar de las dificultades. La pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿en qué nos deberíamos parecer con ellos? Diga conmigo, sabiendo aprovechar bien las oportunidades para hablar de la fe en Cristo en todo sitio en donde nos encontremos y con toda clase de personas con las que nos choquemos. Nos deberíamos parecer con ellos, en que vamos a aprovechar bien las oportunidades para hablar de nuestra fe en donde quiera que estemos, y que si nos encontramos con cualquier persona, siempre y cuando hable de nuestro idioma, entonces que le hablemos de Cristo. Por lo menos preguntarle a alguien, ¿a qué iglesia vas? Y le diga, yo detesto las iglesias. ¿Y eso? Que todos son mentirosos. Tienes razón. Solo Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Has dicho verdad. Pero te quiero decir algo. La vida que llevas, de todos modos, con tu verdad que tienes, la vida que llevas te va a traer problemas al final. Así que te digo algo, Cristo te ama. No me digas nada de Cristo, porque los que van a la iglesia son aquí, son allá. Sí, los que van a la iglesia sí, pero Cristo es diferente. Cristo te ama. Mis hermanos amados, tendríamos que hacerlo sin andarlo esperando que nos lo pidan que lo hagamos. Eso hizo a la iglesia de Antioquía lo que fue. A pesar de que había persecución, la iglesia hizo lo contrario, porque hizo evangelismo y la iglesia seguía creciendo a pesar de los problemas. ¿En qué nos deberíamos parecer? Buscando las maneras de consolidarnos como parte de la hermandad en la iglesia. Y aquí pudiéramos decir, mis hermanos, cuando estamos pasando un momento de debilidad, no tendríamos que irnos con el que está más flojo que nosotros. El que está más flojo que nosotros nos va a jalar y nos va a botar. ¿Qué es lo que tendremos que hacer con sabiduría? Irnos al que consideremos que está un poquito más macizo y decir, hermano, ore por mí. Estoy pasando un problema que no tiene idea. Ya casi tiro la toalla. Y el hermano le dice, no te preocupes, voy a orar por ti. Ten paciencia, Dios te va a ayudar. Dios te va a fortalecer, no te preocupes. Tu problema es grande, pero más grande es tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a esta persona y que pueda usted provocarle un suspiro tierno cuando él diga,
Gracias por haber orado por mí. Sentía que ya no podía más, pero su oración me favoreció. Mis hermanos amados, tendremos que hacer eso, buscar las maneras de consolidarnos como parte de la hermandad en la iglesia. Vea que Bernabé buscó la forma de fortalecer las bases que le dieran consistencia a la iglesia, pero seguramente también hubo voluntad en la iglesia para poder ser lo que la iglesia fue más tarde. Porque no tiene que ver solo las palabras del consejo que me dan, sino yo que los tomo en cuenta para hacer efectivo ese consejo. Tendremos que pensar que nuestro progreso espiritual ayudará a que la iglesia tenga consistencia y sea sostenible y que avance en el cumplimiento de la misión. Hermanos amados, pudiéramos decir en qué nos pudiéramos parecer a aquellos hermanos, tomando en cuenta que el compromiso con la misión es no negociable. Así como el cheque que usted firma en algún tiempo y le pone no negociable. Ya sabe usted por qué le pone no negociable. Entonces, así también es la salvación, no negociable. Y el mensaje que la iglesia da con la misión es no negociable. Eso quiere decir que sí o sí me toca a mí hacerlo y que debemos cumplir esa misión por encima de toda circunstancia adversa. ¿En qué nos deberíamos parecer? Siendo personas comprometidas con la misión de la iglesia, la misión que Cristo le ha dado a la iglesia, pese a los momentos difíciles que nos llegan. A ustedes tal vez no tanto. Viera cómo me llegan problemas difíciles a mí. Levante la mano los que a cada rato le llegan problemas difíciles a su vida cristiana. No hay. Solo yo. Ay, oran por mí entonces, mis hermanos. ¿O no le llegan problemas a su vida? Vamos a ver. ¿De verdad no llegan problemas? Esa es la verdad. No llegan problemas. Pero a pesar de que no llegan problemas, diga, ya puse mi mirada en el Señor y no pienso volver atrás. ¿De acuerdo? Ya puse mi mirada en Cristo y no pienso volver atrás. Por nada. Porque tengo compromiso con mi salvación y con la misión de Cristo. Según se observa la iglesia que mencionamos, tenía compromiso y todos hacían que el evangelismo se realizara en toda oportunidad que tenían. Eso contribuyó para que la iglesia fuera una iglesia vigorosa. ¿En qué nos deberíamos parecer? Partiendo de la urgencia de depender del Espíritu Santo para nuestra perseverancia y participación en la misión. Diga conmigo, sin la fuerza del Espíritu Santo. No, quiero oírlo más claro. Sin la fuerza del Espíritu Santo será imposible prevalecer en mi vida cristiana y en el evangelismo. ¿Cómo le voy a hablar de salud yo a otros si estoy bien fletado, pues? Cristo sana y yo bien enfermo. Cristo liberta y yo bien oprimido. No puede ser, mis hermanos. Es una verdad. Es una verdad que Él sana, Él liberta, Él salva, Él hace todo. Pero yo no puedo dar testimonio de eso si yo estoy al revés. Y entonces, ¿qué dije? Tenemos que relacionarnos con el Señor y decirle, Señor, espero que tu Espíritu Santo me fortalezca. Porque es la única forma de perseverar. Si tenemos al Espíritu del Señor, va a producir sanidad en nuestros cuerpos. Mis hermanos, ¿quién les habla? Soy testigo de decir, Dios sana, porque me ha sanado muchas veces. Les cuento que yo no puedo tomar cualquier medicamento. Y hay enfermedades que requieren unos medicamentos bien fuertes para que yo esté bien. Mi esposa me dice, cuídese porque ya sabe que usted no puede tomar medicamentos. Así que la pregunta es, ¿y cómo vivo? Vivo por fe, vivo por la gracia del Señor. Y yo le puedo decir a usted con certeza, Él sana, porque me ha sanado a mí muchas veces. No le voy a contar, en otro tiempo que haya tiempo de testimonio, le voy a contar algunas cositas. La iglesia fue efectiva e influyente en ese tiempo, lo que le permitió lograr
gracias al poder del Espíritu Santo, y que ella se realizó en ese poder. Y para terminar, necesitamos hacerlo con lo siguiente. Asumamos que la visión para la iglesia es que seamos saludables espiritualmente. La visión para la iglesia es que seamos, diga conmigo, una comunidad que se reproduce y que se multiplica. La misión está dada y es no negociable. La visión es que la iglesia participe en la implementación del reino de Dios en la tierra. Hermanos, otra vez digo, me encantará cuando alguien venga a esta casa y venga enfermo y se vaya sano. Diga, viene con un dolor de cabeza que ni cantar podía. Pero en el tiempo de la adoración, el Señor puso su mano y voy bien. Me encantaría cuando eso pase aquí. Cuando alguien venga cargado y en cambio de irse todo achicopalado, porque el mensaje como que a él se le acostaron encima todos y lo dejaron todo magullado. En cambio que vaya todo magullado, vaya diciendo, qué alivio haber venido a esta casa. A mí me encantará eso, que alguien venga fatigado y se vaya en paz, que vaya confundido y ahora vaya lúcido. ¿Podemos generar ese ambiente? Sí podemos generar ese ambiente. Donde quiera que está Cristo y donde quiera que esté el Espíritu Santo, donde quiera que está Dios, puede ser una comunidad de sanidad. Así que, hermanos amados, espero que cuando veamos al reino de Dios entre nosotros, la gente pueda decir, me fue muy bien con haber ido a esa reunión, y que vayan felices a sus hogares. Para eso, obviamente, el que seamos una iglesia saludable nos va a ayudar para ser fundamentalmente una iglesia con progreso. Hermanos amados, si somos personas comprometidas con nuestra salvación y con la salvación de otros, seremos creyentes inamovibles. Si tenemos compromiso con nuestra salvación y con la salvación de otros en la misión de Cristo, y si tenemos salud espiritual, porque dependemos del Espíritu Santo, seremos una iglesia inamovible. Nuestra firmeza y nuestra perseverancia no solo será un mensaje claro de nuestra convicción en la fe, sino que también nos enfocará en la urgencia y necesidad de testificarle a otros del amor de Dios, por encima de las dificultades. Quiero terminar contándoles que en una ocasión yo estaba enfermo y me llamaron a orar por un enfermo. Yo no me podía parar. La hermana estaba en coma, sin poder ver porque la diabetes la tumbó y la familia pensó que se había muerto. Me llamaron, yo estaba enfermo también. La tentación en la casa fue, mande a alguien que lo haga porque usted está enfermo. Puede ser que lo atropelle un carro, tenía que salir a la carretera y luego ir a donde estaba la familia. Así que todo malhumorado por mi daño, me fui a orar por la hermana. Oramos por ella. Y a mí se me olvidó que estaba enfermo. Y cuando terminamos de orar, ella se reincorporó, su visión fue recobrada y yo estaba sin problemas de salud. Funcionó. Orar por ella me sanó a mí también. El reino de Dios puede ser manifestado de esa forma. Que usted resulte que todo enfermo vaya a orar por alguien y resulten sanos los dos. ¿Verdad que sería genial así? Así que atrevámonos a meternos en ese ambiente espiritual y que esta iglesia siga siendo una iglesia bendita, que sea una iglesia bendecida y que sea una iglesia para bendición. Diga conmigo, si contamos con la presencia del Espíritu Santo y si tenemos convicción para nuestra fe en Cristo, podemos ser una iglesia en la que se implante el reino de Dios y que seamos una comunidad bendita, bendecida y para bendición. En el nombre bendito de Jesús. Gracias te doy, Señor, por esta reflexión. Yo te encargo de que cada uno de los que venimos a escuchar esta palabra
Nos motivemos a aprender de una iglesia que, a pesar de las dificultades, salió disparada, pero no para huir de la realidad, sino para seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Y de esa cuenta se plantó la iglesia en Antioquía, que más tarde fue una iglesia que le dio inicio a la obra misionera a los gentiles en aquel tiempo de una forma más declarada. Gracias te doy porque de esa forma has manifestado tu poder en la tierra, porque gente con propósito, gente comprometida, gente con visión, gente con intención de implantar el reino de Dios en la tierra, respaldada por tu presencia en tu Espíritu Santo, ha hecho que la iglesia florezca a pesar de las dificultades. Y esta gente con la que estoy reunido hoy no es la excepción. De seguro han tenido una historia en la que han pasado momentos críticos y momentos difíciles, pero a pesar de cualquier adversidad, cualquier ataque del enemigo, aquí estamos de pie, declarando que el Dios que ha sostenido a la iglesia en todos los tiempos, ha sostenido esta iglesia y la seguirá sosteniendo. Y gracias porque nosotros, al ser parte de esta iglesia, no solamente hacemos historia porque nuestro nombre está inscrito en algún libro, sino porque estamos aquí presentes para decir: aquí estoy de pie, gracias a la misericordia y a la gracia bendita de Dios. Así que aquí estamos, Señor. Ayúdanos para seguir siendo una iglesia con visión, una iglesia con entusiasmo, una iglesia comprometida. Y donde quiera que estemos, demos testimonio que vivimos en el mejor camino, el camino del Evangelio, y que llevamos la mejor vida, y aunque aparentemente con problemas, pero que podamos superar esos problemas y aprovechar cada problema para demostrar que tenemos un Dios todopoderoso que no nos dejará avergonzado en ningún momento difícil. Gracias por esta palabra que nos has permitido reflexionar el día de hoy. Y cada quien tome la parte que le corresponde. Y te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.